Vamos a leer Ezequiel 31 y 32. Si usted recuerda, y si no había estado, estamos viendo una serie de 7 profecías dirigidas hacia Egipto por Ezequiel. Dice capítulo 32, versículo 1, esta es la quinta profecía. En el año 11, el mes tercero, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, dile a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud: ¿a quién te pareces en tu grandeza? Recuerda que Asiria era un cedro en el Líbano, de hermosas ramas y frondoso, de sombra abundante y de elevada altura, y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer y las corrientes profundas lo encumbraron. Con sus ríos se extendía alrededor del lugar donde estaba plantado y enviaba sus corrientes a todos los árboles del campo. Por eso su altura era mayor que la de todos los árboles del campo. Se multiplicaban sus ramas y se alargaba su ramaje, extendiéndose a causa de las muchas aguas. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo. Bajo su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Era pues hermoso en su grandeza por la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo igualaban en el huerto de Dios. Los cipreses no se podían comparar con su ramaje, y los plátanos no igualaban sus ramas. Ningún árbol en el huerto de Dios podía compararse a él en su hermosura. Hermoso lo hice por la multitud de sus ramas, y lo envidiaban todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios: porque es de elevada altura y ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura, lo entregaré pues en manos de un déspota de las naciones, que lo tratará con dureza. Conforme a su maldad lo he echado fuera, y extranjeros, los más crueles de entre las naciones, lo han derribado y abandonado. Sus ramas han caído sobre los montes y en todos los valles, y su ramaje ha sido quebrado en todas las barrancas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se han retirado de su sombra y lo han abandonado. Sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo, y sobre su ramaje derribado estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura ninguno de los árboles junto a las aguas, ni alcen su copa entre las nubes, ni confíen en su altura sus poderosos bien regados. Porque todos han sido entregados a la muerte, a las profundidades de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así dice el Señor Dios: el día en que el cedro descendió al Seol, causé lamentaciones, le cerré las corrientes profundas y detuve sus ríos, sus muchas aguas cesaron, e hice que el Líbano se lamentara por él, y por él todos los árboles del campo se marchitaron. Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando lo hice descender al Seol con los que descienden a la fosa. Entonces todos los árboles bien regados del Edén, los escogidos y los mejores del Líbano, se consolaron en las profundidades de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada, y los que eran su fuerza habitaban bajo su sombra en medio de las naciones. ¿A quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo, serás derribado con los árboles del Edén a las profundidades de la tierra. Yacerás en medio de los incircuncisos, con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud, declara el Señor Dios. Capítulo 32, esta es la sexta profecía. En el año 12, el mes 12, el día primero del mes, vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, eleva una elegía por Faraón, rey de Egipto, y dile: parecías un leoncillo de las naciones, pero eras como el monstruo de los mares. Prorrumpías en tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y ensuciabas sus ríos. Así dice el Señor Dios: mi red tenderé sobre ti en compañía de muchos pueblos, y ellos te alzarán en mi red. Te dejaré en tierra, te echaré en campo abierto, y haré que habiten sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las bestias de toda la tierra. Pondré tu carne sobre los montes y llenaré los valles de tu carroña. También haré que la tierra se empape con el derramamiento de tu sangre, hasta los montes y las barrancas se llenarán de ti. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz.
Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor Dios. También turbaré el corazón de muchos pueblos, cuando haga llegar la noticia de tu destrucción entre las naciones hasta tierras que no has conocido. Y haré que muchos pueblos se queden pasmados por causa tuya, y sus reyes en gran manera se aterrorizarán de ti cuando yo blanda mi espada ante ellos. Temblarán constantemente cada uno por su vida el día de tu caída. Pues así dice el Señor Dios: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con las espadas de los poderosos haré caer tu multitud, tiranos todos ellos de las naciones, que asolarán el orgullo de Egipto, y toda su multitud será destruida. También destruiré todo su ganado junto a aguas abundantes, no las enturbiará más pie de hombre, ni pezuñas de animales las enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como el aceite, declara el Señor Dios. Cuando yo haga de la tierra de Egipto una desolación y la tierra quede desolada de lo que la llenaba, cuando yo hiera a todos los que en ella viven, entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta es la lamentación y la cantarán. Las hijas de las naciones la cantarán. Sobre Egipto y sobre toda su multitud la cantarán, declara el Señor Dios. Versículo 17, séptima profecía. En el año 12º, el día 5 del mes, vino a mí de nuevo la palabra del Señor. Hijo de hombre, lamentate por la multitud de Egipto. Hazla descender con las hijas de las naciones poderosas a las profundidades de la tierra, con los que descienden a la fosa. ¿A quién superas en hermosura? Desciende y yace con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada ellos caerán. Egipto es entregado a la espada. Lo han arrastrado con toda su multitud. Los fuertes entre los pueblos hablarán de Egipto y de sus auxiliares de en medio del Seol. Han descendido, yacen los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud. Sus tumbas la rodean, todos ellos muertos caídos a espada. Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa y su multitud está alrededor de su tumba. Todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales infundían terror en la tierra de los vivientes. Allí está Elam y toda su multitud alrededor de su tumba. Todos ellos muertos, caídos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a las profundidades de la tierra. Ellos que infundían su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. Le han hecho un lecho en medio de los muertos con toda su multitud. Sus tumbas lo rodean. Todos son incircuncisos, muertos a espada. Por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes, cargaron su ignominia con los que descienden de la fosa, fueron puestos en medio de los muertos. Mesec, Tubal y toda su multitud están allí. Sus tumbas los rodean, todos ellos incircuncisos, los mataron a espada por haber infundido su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacen junto a los héroes caídos de entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra, cuyas espadas estaban colocadas debajo de sus cabezas. Pero el castigo de su iniquidad cayó sobre sus huesos, porque el terror de estos héroes prevalecía en la tierra de los vivientes. Pero tú en medio de los incircuncisos serás quebrantado y yacerás con los muertos a espada. Allí está Edom, sus reyes y todos sus príncipes, quienes con todo su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos están tendidos con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa. Allí están los jefes del norte, todos ellos y todos los sidonios, quienes a pesar del terror causado por su poderío, descendieron avergonzados con los muertos. Están tendidos todos los incircuncisos con los muertos a espada y cargaron su ignominia con los que descienden a la fosa. A estos verá Faraón y se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada. Faraón y todo su ejército, declara el Señor Dios. Aunque yo infundí el terror de Faraón en la tierra de los vivientes, sin embargo a Faraón y a toda su multitud se le hará estar entre los incircuncisos con los muertos a espada, declara el Señor Dios. Amén, esa es la palabra del Señor, un texto un poco extenso y bueno, es un desafío pensar en este texto. Y quiero que para empezar a
profundizar en este texto, piensen por un momento en esta pregunta. ¿Con quién sueles compararte? ¿Con quién sueles compararte? Déjenme expandir un poco la idea de comparación para ayudarles a responder a esta pregunta. Dice alguien que la comparación es parte prácticamente inherente de nosotros como seres humanos. Desde que somos niños pequeños aprendemos a compararnos, ¿verdad? Los padres suelen comparar a los hijos, ¿no? ¿Cierto, padres? ¿Cierto, hijos? ¿A cuántos nos pasó? Los hermanos solemos compararnos unos a otros desde que somos niños, ¿cierto, niños? Los niños comparan sus juguetes con los de otros niños, ¿cierto? Y la comparación es algo que no se queda en cosa de niños. En nuestro interior, aunque no seamos muy conscientes de ello, constantemente nos comparamos. Las personas a menudo comparan su aspecto físico con el de otros. Vivimos en una época que se habla mucho de eso, ¿verdad? Vivimos en la época en la que tenemos acceso a miles de vidas, entre comillas, para compararnos. A solo un toque en la pantalla podemos comparar nuestra vida con la de vida, entre comillas, de otras personas. Como seres humanos solemos comparar también, por ejemplo, el éxito académico y los logros profesionales. Los títulos universitarios que tenemos o no tenemos, los diplomas que tenemos o no tenemos comparado con Julanito o Sutanito. Comparamos el trabajo que tenemos o no tenemos con el de otros. Comparamos nuestro nivel académico con el de otros. Los seres humanos también solemos comparar nuestras relaciones, ¿verdad? Comparamos la calidad y estabilidad de nuestras relaciones con la de amigos y familiares. Comparamos el estilo de vida, el lugar donde vivimos, el lugar donde estudiamos, las vacaciones que tenemos, el uso del tiempo con todo lo mismo de otras personas. ¿Y qué decir de las finanzas? Constantemente como seres humanos evaluamos nuestro nivel económico en función de las posesiones o el nivel de vida de otros familiares, amigos, hermanos o incluso enemigos nuestros. Comparamos nuestro salario con el de otros, nuestros ingresos con el de otros. Comparamos nuestras familias. Comparamos nuestros hijos con los hijos de la hermana que parece tenerlos tan juiciosos y bajo sujeción. Comparamos nuestro esposo o esposa con el esposo o esposa del hermano o la hermana. Comparamos nuestra soltería con la relación aparentemente idílica y romántica de nuestro hermano o hermana o amigo. Comparamos habilidades, talentos, ya sea la fuerza física que tenemos o no tenemos, o la habilidad que tenemos o no tenemos para la música o algún deporte, el arte. Comparamos nuestro conocimiento en áreas generales o en nuestro conocimiento de la Biblia, por ejemplo. Comparamos nuestro crecimiento espiritual con el de otros. Comparamos las oportunidades que Dios nos da o no nos da con la de otros. Comparamos la cantidad de pruebas que Dios nos pone o no nos pone comparado con la cantidad de pruebas que no le pone o sí le pone a otro. Nos comparamos en múltiples áreas, hermanos, y estos son solo unos ejemplos de eso. Pueden haber cientos de más. La idea es que usted salga aquí pensando en cuál es más. Si ustedes hacen un autoexamen serio, y yo lo hice y me di cuenta que seguramente esta semana, de alguna manera, incluso sin que se haya dado cuenta, si echa cabeza, usted se comparó con alguien más durante esta semana, en alguna de estas áreas o en otra. Ahora, no estoy diciendo que la comparación sea algo en sí mismo malo o inherentemente malo. El Señor, de hecho, en algunos pasajes nos manda a compararnos con otros para aprender. Pero, ¿de dónde surge tu comparación? ¿O qué produce tu comparación? Y así allá va el mensaje de hoy a la luz de este texto, hermanos. Mi mensaje para ustedes, iglesia, es: ¿con quién te comparas para encontrar seguridad en tu vida? ¿Con quién te comparas para encontrar seguridad en tu vida? Y quiero argumentar este mensaje que veo a la luz de este pasaje resaltando solo una cosa que creo que resalta a la luz de estas tres profecías. Y es que la comparación orgullosa te traerá una falsa seguridad. La comparación orgullosa te traerá una falsa seguridad. Así que el mensaje es solo una pregunta: ¿con quién te comparas para obtener seguridad en tu vida? Y lo vamos a ver a la luz de esta verdad que se ve en estas tres profecías. La comparación orgullosa te traerá una falsa seguridad. Recordemos en dónde estamos en el libro de Ezequiel. Ezequiel
De los capítulos 1 al 24 tenemos a Ezequiel en el exilio, prácticamente secuestrado junto con otros cientos y miles de israelitas en Babilonia, y él está predicando en contra de Israel mismo en los primeros 24 capítulos. Lo hemos visto una y otra vez. Ezequiel, Dios por medio de Ezequiel, anunciando su mensaje al pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento, mostrando su juicio sobre ellos y la caída que vendría sobre Jerusalén, la ciudad en la cual estaban alejados, donde estaba el templo y demás. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32, Ezequiel pasa a profetizar en contra de las naciones, en contra de naciones que son tanto enemigas de Israel, como Filistea, como Sidón, como Tiro, como Rabá y otras, usted lo puede ver en los capítulos anteriores, como contra ciudades que Israel puede considerar como aliadas, entre comillas. Y ahí está Egipto. Y es en Egipto que se centra más Ezequiel. Es la porción más grande, son 7 profecías. El pastor David hace 8 días ya predicó sobre las primeras 4 profecías que encontramos en el versículo, capítulos 29 y 30, y hoy tenemos las últimas 3 profecías de Dios contra Egipto. Y este es el punto climático, un punto climático de todo el libro de Ezequiel. Antes de empezar a anunciar la restauración de Israel que vendría, en los capítulos 33 en adelante, 34 en adelante, termina anunciando la caída de los poderosos. Tiro, Sidón, Rabá y todas estas ciudades caerían. Y Egipto estaba entre ellas. Es por eso que mi sermón se titula Dios y la caída de los poderosos. Estas naciones eran realmente poderosas, grandes, con poderío militar y demás, y todas ellas habían caído. Y como pastores tenemos que reconocer que es desafiante predicar estos textos, porque si ustedes miran estas 7 profecías, si ustedes miran las 4 profecías que predicó David hace 8 días, el mensaje es básicamente el mismo que estas últimas 3 profecías. Es una proclamación de cómo Dios humilla a los orgullosos. Ustedes pueden leer desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32 y van a ver el mismo mensaje una y otra vez, solo que con diferentes palabras. Es un lenguaje diferente y dirigido a naciones diferentes, pero es prácticamente lo mismo. Dios humilla a los orgullosos. De hecho, en el capítulo 28, solo unos capítulos atrás, si pueden verlo allí en sus Biblias, leemos en el versículo 5 que se resalta una y otra vez el tema del orgullo y cómo Dios derriba a los orgullosos. El pastor David también predicó esto hace unas semanas atrás, hace un par de meses ya. 28:5, hablando a Tiro, no a Egipto sino a Tiro, dice: con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, se enalteció. Allí está. Versículo 17, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Entonces aquí tenemos, solo unos capítulos atrás, el mismo mensaje, solo que con diferentes palabras y hablando a otra ciudad, era Tiro. Y en nuestro texto leemos nuevamente lo mismo. Es por eso que hablo de la comparación orgullosa, porque aquí en este mismo texto, en las 3 profecías, vemos de nuevo Dios condenando el orgullo de Egipto. Versículos 10 y 11 del capítulo 31. Por tanto, así dice el Señor Dios, porque es de elevada altura y ha puesto su copa entre las nubes, y su corazón es altivo por su altura, lo entregaré pues en manos de un déspota de las naciones, que lo tratará con dureza, conforme a su maldad, lo he echado fuera. Hermanos, no es casualidad que Dios se tome el tiempo y el espacio para hablar del orgullo y condenarlo una y otra vez. Tanto en su propio pueblo como en otras naciones. Y en diferentes momentos. Ustedes pueden imaginarse a Ezequiel no escribiendo un libro y entregándolo todo de chorro. Así como una carta y ya, tome, estas son las profecías. Hay tiempo entre profecía y profecía. Y una y otra vez resalta lo mismo. Una condenación en contra del orgullo. Y Dios no se cansa de repetir sus verdades, hermanos, iglesia. Nosotros quizás nos cansamos, nos aburrimos, otra vez hablando de lo mismo. Pero el Señor no se cansa. Y el Señor lo hace porque su pueblo sufre de amnesia, como nosotros.
En este caso especial, ya finalizando esta sección, no podemos terminar sin recordarnos como iglesia cuánto Dios aborrece y odia el orgullo. Y cuánto nosotros los que estamos aquí, no empieza a pensar en Julanito que no vino y demás, sino nosotros debemos cuidarnos del orgullo en nuestras vidas. Debemos estar alertas, vigilantes. Proverbios 16:5 nos resalta entre muchos pasajes esta realidad. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Eso es algo del corazón. Es por eso que el orgullo es tan peligroso. Porque se puede manifestar externamente, pero puede esconderse muy bien. La persona más religiosa y aparentemente más piadosa puede tener un corazón sumamente orgulloso. Y esa abominación al Señor, todo el que es altivo de corazón ciertamente no quedará sin castigo. Y eso es lo que vemos que está pasando en Ezequiel 25 al 32. Hermanos, el orgullo es una cosa terrible, pero demasiado sutil, que puede escabullirse entre nuestros corazones sin que nos demos cuenta. Como dijo C.S. Lewis, y voy a estarlo citando hoy bastante, él dijo: no hay defecto que haga a un hombre más impopular y ninguno del que seamos más inconscientes en nosotros mismos, hablando del orgullo. Y cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgustan los demás. Debemos examinar seriamente nuestros corazones y escuchar la repetición del Señor una y otra vez en contra del orgullo. Y una de las facetas del orgullo, que es particularmente especial en estas tres últimas profecías, es la comparación. Es por eso que digo que la comparación orgullosa te traerá una falsa seguridad. Porque es algo que vemos en el texto. El texto nos comunica la idea de que Egipto en su orgullo, en su altivez, en su soberbia, se comparaba con otras naciones y con otras cosas. Él se comparaba. Y Dios le dice en estas tres últimas profecías: bueno, ven y te comparamos de verdad. Ven y te comparamos. La primera profecía, o la quinta en toda la sección de los capítulos 29 al 32, que va desde el capítulo 31, versículo 1 hasta el final del capítulo, eso es hasta el versículo 18. Noten que ocurre en el año 587, el 21 de junio. Eso dice el primer versículo, en otras palabras en sus traducciones. Eso ocurrió, tengan en cuenta el año 587, 21 de junio. Básicamente lo que Dios hace en esta primera profecía, en el capítulo 31, es preguntarle a Faraón, el rey de Egipto: ¿con quién te comparas para sentirte seguro ante mi juicio? Egipto era una de las potencias del momento. Ya David nos ha dicho que Israel estaba mirando hacia Egipto como una fuente de seguridad. Y aquí Dios se dirige directamente a Egipto y le dice: ¿con quién te comparas para sentirte seguro en tu vida? Faraón tenía razones para sentirse seguro. Era una nación próspera, era una nación fuerte, y Dios le dice en el versículo 2, noten cómo le dice, Nueva Biblia de las Américas 31:2: hijo de hombre, dile a Faraón, rey de Egipto, y a su multitud: ¿a quién te pareces en tu grandeza? Esa es la pregunta, de allí viene mi mensaje, y en otros como ya les voy a resaltar. Noten cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente comunica la idea, es una pregunta retórica que Dios le está haciendo a Faraón, y hacia nosotros, y hacia cualquier persona. 31:2: hijo de hombre, dale este mensaje al Faraón, rey de Egipto, y a todas sus multitudes: ¿con quién te comparas en tu grandeza? ¿Sí notan la pregunta? Dios le dice a Faraón y a Egipto y a sus receptores después que leerían el libro, y a nosotros: ¿con quién te comparas en tu vida? ¿Con quién te comparas para sentirte seguro? Si Egipto se quería comparar con alguna nación, podía hacerlo con Asiria. Egipto se creía fuerte, poderoso, inamovible, como lo había sido Asiria. De hecho, Asiria fue uno de los imperios más poderosos en su época. Hace 8 días David nos hablaba de una comparación, imagínense en Estados Unidos, Rusia, China. Bueno, Asiria había sido una de ese tipo de naciones, de imperios. Era fuerte, robusto, y es por eso que si ustedes ven el capítulo 31 de la primera profecía, Dios lo compara ¿con qué? Con un árbol grandísimo, gigante, como un cedro en el Líbano. Si ustedes cuando terminen aquí vayan a sus casas, busquen en internet cedros del Líbano.
Son árboles que tienen mucha duración. En estos días, precisamente estudiando el texto, estaba buscando, y allá en el Líbano ahorita que están reforestando ese tipo de árboles, hay árboles de más de 2000 años de antigüedad, y son árboles con troncos supremamente fuertes, anchos, de esos árboles que usted lo ve y no puede sino decir, wow, con troncos grandísimos. Y aquí en la alegoría que está haciendo Dios por medio de Ezequiel hacia Egipto, lo compara con ese árbol supremamente grande. Es algo absurdo. No sé si ustedes han visto la película de Avatar, y allá se presenta en todos estos personajes el árbol como sagrado que es supremamente grande, 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 altísimo, y todos se refugian allí. Algo así está diciendo aquí el Señor. Asiria era como un árbol supremamente fuerte. Todas las aves se anidaban, todas las bestias hallaban como refugio allí las naciones. Y básicamente el mensaje es: así como Asiria cayó, Egipto, si tú te comparas con Asiria, pues Asiria cayó. Siendo y todo tan grande y tan fuerte, cayó. No te compares con Asiria. De hecho, hermanos, es interesante que Asiria destruyó el reino del norte. Tan solo hacía unas décadas de que Ezequiel estuviera profetizando esto, el reino del norte de Israel había sido derrotado por Asiria, el Asiria que aquí está describiendo Ezequiel. Eso está en 2 Reyes 17, si usted lo quiere leer en sus casas. Básicamente Dios le está diciendo a Egipto en esta primera profecía: si te comparas con Asiria para sentirte seguro, recuerda que aunque era increíblemente poderosa, Asiria ya cayó. No puedes tener seguridad al compararte con Asiria. Y la idea de que Egipto se comparara con Asiria y con otros para sentirse segura es enfática. La primera profecía inicia y termina con la misma pregunta básicamente. Eso es la poesía hebrea, repetición. Es como un sándwich. Al principio hace la pregunta y al final hace la pregunta. Versículo 18 del mismo capítulo, miren cómo termina. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Después de que describe a Siria con todo su poder y dice cómo ha caído, ya le ha preguntado con quién te comparas. No te compares prácticamente. En el 18 le dice: oh Egipto, ¿a cuál de los árboles del Edén compararás tu fortaleza y tu gloria? ¿Lo ven? Le pregunto otra vez: ¿a quién te vas a comparar? Tú también serás enviado a las profundidades con todas esas naciones. Es como uno compararse, sentirse muy seguro al enfrentar un partido de fútbol. Usted se va a enfrentar con un equipo como, no sé, aquí los que les gusta el fútbol, Real Madrid, Barcelona, no sé cuál sea el mejor para usted. Y usted dice: uy, yo juego muy bien. Mejor dicho, yo soy de los que mejores juego. Yo me puedo comparar con Messi o con Cristiano Ronaldo, no sé cuál sea el del momento. Y alguien le dice: sí, juega mucho aquí en la cancha donde vamos a jugar los sábados. Ahora venga y juega en un partido de estas personas. ¿Cómo se sentiría usted? Usted diría como que: no, ya en este contexto no juego tanto. Ya no estoy en el momento, en el contexto donde me siento muy seguro. Básicamente Dios le está diciendo a Egipto: mira, tú eres fuerte, tú puedes ser muy fuerte, muy poderoso, muy firme, muy estable, y te puedes comparar con Asiria, pero Asiria ya cayó y así va a pasar contigo. Así que Egipto se comparaba, y de nuevo en el capítulo 32 tenemos la segunda profecía, o la sexta entre las 7, la penúltima, va del 32, 1 al 16, y esta profecía fue pronunciada 2 años después de la primera, según dice el versículo 1. Esta vez fue el 3 de marzo del 585, 2 años después, y repite lo mismo, con otras palabras. Noten la comparación que hace en el capítulo 32, versículo 2. Voy a leer de nuevo de la Nueva Traducción Viviente. Hijo de hombre, lamentate por el faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. ¿Por qué la Nueva Traducción Viviente? Porque aquí en la Nueva Traducción Viviente comunica esa idea de lo que estaba haciendo Egipto. Te crees como un león joven. ¿Qué estaba haciendo Egipto de nuevo? Comparándose. Se estaba creyendo como un león joven, y el Señor le dice: pero en realidad solo eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Y a lo largo de toda la segunda profecía, Dios
comunica la imagen de cómo Egipto era como un monstruo marino, no nos dice exactamente cuál, podría ser un cocodrilo o algo así, y el Señor dice, mira, eso es fácil, coger a ese monstruo, cazarlo y matarlo. Quizás no para alguno de nosotros, pero el Señor dice, eso es facilito. Tú te crees un león, pero no eres como un león, no te creas. Eres como un monstruo que lo va a cazar, viene la espada y te voy a derrotar, punto. Básicamente ese es el mensaje de la segunda profecía. Por medio de Babilonia, Dios iba a hacer eso con Egipto. Y en la tercera profecía, o en la séptima y última de toda la serie de 7, que va desde el versículo 17 hasta el versículo 32 del capítulo 32, que ocurre aproximadamente en el mismo año, en el 585, Egipto es comparado con otras naciones. Y se pronuncia que será igualmente destruido como las otras naciones fueron destruidas. La imagen que se presenta aquí es como si estuvieran en el más allá todas las otras naciones que ya han sido destruidas, las cuales eran poderosas, fuertes, como esperando que llegue Egipto. Allí está Sidón, allí está Siria, allí están todas estas naciones, le dice el Señor. Allá yacen, ya fueron traspasados por la espada, y así va a pasar contigo, Egipto. Y de nuevo se comunica la idea de comparación. Noten cómo dice en el versículo 19 del capítulo 32, leo de nuevo de la Nueva Traducción Viviente, diles, oh Egipto, miren lo que le pregunta el Señor de nuevo, ¿acaso eres más bella que las otras naciones? De nuevo, comparación. ¿Acaso eres más bella? ¿Te crees más bella que las otras naciones? Mira, esas naciones allá ya están en el más allá, ya fueron destruidas y tú también vas para allá. No, Dios le dice, tú no eres más bella que las otras naciones, así que desciende a la fosa y quédate allí entre los paganos o incircuncisos, como dice las otras traducciones. De hecho, ahí tenemos de nuevo la idea de comparación al final del capítulo 32, versículo 31, noten cómo termina prácticamente todas las profecías. A estos verá el faraón, ¿a quiénes? A las otras naciones que ya están en la imagen, en la profecía, en el más allá, ya fueron destruidos. ¿Y qué va a hacer el faraón? Se consolará con respecto a toda su multitud muerta a espada, faraón y todo su ejército, declara el Señor. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así: cuando llegue el faraón con todo su ejército, se consolará al ver que no fue el único que perdió todas sus multitudes en batalla. Ese es como la persona que le va mal y se compara con nosotros y dice, al menos no soy el único que le va mal. ¿Cierto? De nuevo, comparación. Encuentra cierta esperanza, cierta seguridad ¿al qué? Al compararse con otros. Y Faraón, vemos que en estos 3 capítulos el Señor le está diciendo lo mismo. Estas preguntas retóricas de comparación que atraviesan estas 3 últimas profecías le están diciendo a Egipto, ¿con quién te comparas para encontrar seguridad en tu vida? ¿Con quién te comparas para sentirte segura ante el juicio de Dios? ¿Con qué se comparaba Egipto? ¿Con Asiria? ¿Con Sidón? Uy, no, pero es que aquí, Babilonia, no, aquí Babilonia no me va a tumbar, no me va a hacer caer porque pues, mira mi reino. ¿Con quién te comparas tú para sentirte seguro ante el juicio de Dios? Por tus pecados. ¿Con quién te comparas para sentirte segura ante las tribulaciones y adversidades? Al compararte, ¿con quién obtienes esperanza? Aunque Egipto se comparara y se creyera muy seguro, no iba a escapar del juicio de Dios. Como ya resaltamos a lo largo del capítulo 31, versículos 10 y 11 y 32, 12, esto nacía de un corazón orgulloso. Esta comparación nacía de un corazón orgulloso. Y creo que esto es lo particular en estas 3 últimas profecías. ¿Qué distingue quizás un poco a estas 3 últimas profecías de las anteriores? Es el hecho de que el orgullo se vale de la comparación para alimentarse. Y cuando hacemos eso, hermanos, cuando hacemos eso, iglesia, no queda otra alternativa que ser defraudados. Las naciones orgullosas y cada persona orgullosa que basa su vida, su identidad y su seguridad simplemente en compararse con otros está construyendo como una casa sobre la arena, que cuando viene la tormenta del juicio de Dios es derribado.
C.S. Lewis ya lo había dicho en 1952 y seguro antes de él alguien más, pero aquí voy a citarles a C.S. Lewis, es una cita larga, perdónenme el agravio, esto no se debe hacer, pero lo voy a hacer. Creo que es muy esclarecedor y concerniente a lo que estamos viendo hoy. Miren lo que Lewis dijo sobre el orgullo y la comparación, es muy interesante, es básicamente la idea que estamos desarrollando aquí. C.S. Lewis dijo en 1952, lo que es necesario aclarar es que el orgullo es esencialmente competitivo, es competitivo por naturaleza misma, mientras que los demás vicios son competitivos solo, por así decirlo, por accidente. Y él explica, el orgullo no deriva de ningún placer de poseer algo, sino solo de poseer algo más de eso que el vecino. ¿A qué se refiere? Decimos que la gente está orgullosa por ser rica o inteligente o más guapo que los demás. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos de los demás. Pero no es así. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos que los demás. De allí viene el orgullo. Se alimenta de la comparación. Él dice, si todos los demás se hicieran igualmente ricos o igualmente inteligentes o igualmente guapos, no habría nada de que estar orgulloso. Es la comparación lo que nos vuelve orgullosos. El placer de estar por encima de los demás. Una vez que el elemento de competición ha desaparecido, el orgullo desaparece. Por eso digo que el orgullo es esencialmente competitivo de un modo en que los demás vicios no lo son. Y él dice, tomemos por ejemplo la avaricia. Él dice en esta cita, déjenme un segundo, la voy a sacar aquí. Él dice, tomemos por ejemplo la codicia, la avaricia, el dinero. La codicia hará sin duda que un hombre desee el dinero para hacer una casa mejor, tener mejores vacaciones, mejores cosas que comer y beber, pero solo hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hace que un hombre que gana 10,000 libras ansíe ganar 20,000 libras? No sé cuánto equivalía eso en 1952, pero seguramente era harto. Y él responde, no es la ambición de un mayor placer. 10,000 libras le darían todos los lujos que un hombre puede realmente disfrutar. La respuesta de que un hombre ansíe tener más es el orgullo. El tener más, poseer más que otro y poderse comparar y decir que tiene más que otro. Y es por eso que C.S. Lewis dice, casi todos los males del mundo que la gente atribuye a la codicia o al egoísmo son, en mucha mayor medida, el resultado del orgullo. Hermano y amigo, ¿con quién te comparas para encontrar seguridad en tu vida? Debemos tener cuidado porque la comparación orgullosa nos traerá falsa seguridad. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos llamados como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, a vivir humildemente en dependencia de Dios y no confiando en cuán fuertes, sabios, buenos, poderosos, ágiles somos en nosotros mismos, en ninguna área de nuestras vidas, no solamente para la salvación. Debemos obtener nuestra seguridad y confianza y sentido de valía e identidad, no al compararnos con otros, sino el Señor Jesucristo. La comparación pecaminosa, orgullosa, es aquella que se ve a sí mismo y al compararse con otros dice, como dijo otra persona que no era Egipto, pero pensaba como Egipto en Lucas 18. El Señor Jesús dice en el versículo 11 y 12, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros, allá mirando por debajo al otro que está allí orando. Ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Compararse. ¿Y de dónde obtiene su seguridad? De compararse con otros. Miren, cada vez que tú obtienes tu seguridad en ti mismo, percibes que tienes tu seguridad de ser acepto ante Dios al compararte con otros y sentir cómo de alguna manera eres mejor que los demás y por eso Dios te acepta, estás obteniendo una falsa seguridad. Esa seguridad producida de compararte con otros no te salvará, no va a limpiar tus pecados. No importa si te comparas con la persona más pecadora, más depravada en este mundo, para hacerte sentir bueno o acepto ante Dios, eso no va a poder cubrir tus pecados.
La base de tu seguridad no puede estar en compararte con los seres humanos que son igualmente pecaminosos que tú. Es como Egipto comparándose con Asiria, diciendo, uy, yo soy mejor que Asiria. Asiria cayó y Egipto también caería. Una comparación humilde es vernos ante el espejo de la palabra de Dios, compararnos con la perfección del Hijo de Dios y reconocer que solo en la obra de Jesucristo podemos encontrar aceptación, debido a que su obra perfecta y completa a favor de pecadores no necesita la recibimos, nos da perdón de pecados y por eso no tenemos que compararnos con nadie. Una comparación humilde reconoce como el hombre que Jesús habló allí mismo en Lucas 18, el recaudador de impuestos, la otra persona allí, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar sus ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Este hombre no se estaba comparando con nadie, se estaba comparando con el estándar de Dios, y al compararse con el estándar de Dios, reconocía, Dios se propició a mí, pecador. De nuevo, déjame preguntarte, ¿con quién te comparas para encontrar seguridad en tu vida? Para sentirte seguro, acepto delante de Dios. ¿Con quién te comparas para sentirte amado por Dios? Si tú crees que por no hacer o hacer lo que otros sí hacen o son, si al pensar que debería ser aceptado ante la presencia de Dios, primeramente por lo que sientes y percibes al compararte con otros, déjame decirte que estás perdido. Y hay muchas personas en la iglesia que están perdidas, que si tú les preguntas en lo más profundo de su corazón por qué creen que son aceptos delante de Dios, empiezan a decir, es que yo no soy como mi vecino, yo no soy como yo era hace unos años, yo he cambiado. Necesitas darte cuenta de que estás construyendo toda tu vida y esperanza en arena. C.S. Lewis, de nuevo hablando del orgullo, lo dice de manera magistral. Él dice, hablando del orgullo, que dice que esto nos plantea una terrible pregunta. ¿Cómo es posible que personas que evidentemente están devoradas por el orgullo puedan decir que creen en Dios y aparecer ante sí mismas como muy religiosas? Él está diciendo, ¿cómo pueden haber personas que dicen que son cristianas y están totalmente plagadas de orgullo? Y él dice, me temo que significa que están venerando a un Dios imaginario. En teoría admiten no ser nada en presencia de ese fantasma que es Dios, pero en realidad se están imaginando en todo momento que Él los aprueba y los considera mucho mejores que el resto de la gente corriente. Es decir, pagan un insignificante tributo de imaginaria humildad a ese Dios y sacan de ello una grande cantidad de orgullo con respecto a sus congéneres. Eso es lo que hacía este fariseo en la parábola de Jesús de Lucas 18. Va ante ese Dios imaginario para que ese Dios imaginario lo haga sentir mejor que otras personas. Y C.S. Lewis dice, para finalizar esta cita, supongo que Cristo pensaba en personas así cuando dijo que algunos predicarían acerca de Él y arrojarían demonios en su nombre solo para escuchar de sus labios al final de los tiempos que Él jamás los había conocido. Y cualquiera de nosotros puede caer en esa trampa mortal en cualquier momento. Y él termina diciendo esto, escuchen esto. Afortunadamente tenemos una prueba. Cada vez que pensemos que nuestra vida religiosa nos está haciendo sentir que somos buenos y sobre todo que somos mejores que otras personas, creo que debemos estar seguros de que es el diablo y no Dios quien está obrando en nosotros. Si tú no has creído en Jesucristo, necesitas reconocerte como Dios te ve. Debes compararte con el estándar de Dios, debes compararte con el Hijo de Dios. No compararte con tu esposo, ni tu vecino, ni Garavito, ni Hitler. Compararte con el estándar de Dios. Debes verte como un pecador que merece su juicio, su ira, su castigo. Pero también necesitas reconocer que si crees en Jesucristo, todos tus pecados son completamente perdonados. Y no necesitas compararte con otros para sentirte perdonado de verdad. Que si crees en Jesucristo tienes vida eterna, tienes vida plena, restauración con el Padre y una nueva perspectiva de vida. Iglesia, debemos batallar cada uno de nosotros y ayudarnos unos a otros. Debemos batallar
contra la comparación orgullosa. Debe ser destruida en nuestras vidas. Y esta comparación orgullosa se extiende a muchas áreas de la vida. Mi hermano, mi hermana en Cristo, no caigas en la trampa de compararte con otros para obtener tu identidad de allí, de esa comparación. La comparación puede llevarnos a dos extremos. Por un lado, si tú te comparas, y seguramente aquí hay varios que viven su semana a semana así, por eso lo voy a decir, si tú te comparas en tu orgullo, que pareciera no ser orgullo, pero es como una humildad camuflada, si tú te comparas con otros y sientes que no tienes lo suficiente, que no eres lo suficiente, que no has hecho lo suficiente y que necesitas de algo más en ti mismo para estar satisfecho, esa falsa seguridad y eso que sientes al compararte con otros, al sentir ese sentido de vergüenza, es solamente orgullo. No estás mirando a Cristo, sino te estás mirando a ti mismo. La comparación movida por el orgullo nos puede dejar en vergüenza al sentir, no, es que yo no tengo lo que tiene Julanito. Es que mi vida no es como la de Julanito. Si yo tuviera eso, ahí sí, y hay un sentido de inseguridad, eso es orgullo, camuflado. O por otro lado, la comparación movida por el orgullo te puede dejar en la altivez y en un sentido de superioridad farisea, creyendo que eres mejor que otros, que sabes o que tienes algo por ti mismo. Uy, es que yo no soy como Julanito, ese sí no estudió, ese sí le ha ido mal en la vida, yo sí, a mí sí me ha ido bien. Y cuando pones tu mirada en ti mismo y piensas que todo eso viene por ti mismo, estás teniendo una falsa seguridad. Así que, hermanos, cuando el desánimo venga y te compares con otros y sientas que eres un pecador, un miserable, alguien fracasado en la vida, mira a Jesucristo y encuentra tu seguridad allí. Y cuando seas tentado a sentirte mejor que otros y creer que tienes o eres algo por ti mismo y en ti mismo, mira a Jesucristo y humíllate ante la poderosa mano de Dios, reconociendo que todo lo que tienes y todo lo que eres es solamente por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ahí mismo en Corintios, donde dijo eso, le dijo a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pregúntense ¿ustedes qué tienen que no hayan recibido? Usted dice, uy no, mi familia. ¿De dónde viene su familia? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién le ha dado los medios? El apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Que el Señor nos libre. Nuestra seguridad debe venir solamente del Hijo de Dios, de su cruz, de un reconocimiento de que Cristo es suficiente para nosotros en Cristo, para todas las áreas de nuestra vida. Así, hermanos, lo contrario del orgullo sería la humildad, ¿no? Ser humilde no se trata de pensar mal de nosotros mismos. Algunos tienen esa falsa idea. El humilde es la persona que está llevándose el látigo y diciendo, yo soy lo peor, una escoria y demás. No. La humildad no se trata de pensar mal de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos, comparándonos con otros y pensar más en cómo el Señor nos ve. Egipto se veía a sí mismo de una manera, pero Dios lo veía de otra manera. Egipto creía estar seguro porque comparado con otras naciones parecía tener lo suficiente para enfrentar el juicio de Dios, pero Dios lo veía como un elefante vería una hormiga. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? En cualquier área de tu vida. Alguien decía que humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Y yo añadiría que humildad es pensar menos en ti mismo y más en Jesucristo y lo que Él ha hecho a tu favor. Es pensar más en Dios y en su obra, en Jesucristo. Humildad es vernos a través de los lentes de la palabra de Dios, a través del Evangelio y actuar en consecuencia. Así que, iglesia, en esta semana, hermano, amigo, en esta semana, por favor, piense constantemente con quién me comparo para encontrar seguridad en mi vida. Y recuérdese a usted mismo de cuidarse de esa comparación orgullosa, porque la comparación orgullosa te traerá falsa seguridad.
Hermanos, que nuestra seguridad, identidad, esperanza, gozo en cada área de nuestra vida venga solamente de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo.